Gente de aquí. El día a día de un gran canario. Bienvenidos a un nuevo programa de Gente de aquí, el programa de Canal 7 que estrenamos hace una semana y que la verdad que estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas llamadas y además que ustedes están atentos al otro lado de la pantalla. Eso nos agrada mucho y se los agradecemos. Le ponemos el teléfono en pantalla para que ustedes participen en cualquier momento del programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante propuesto por ustedes. Vamos a hablar de la ley de dependencia y para eso vamos a contar con Minerva Santana, abogada y que además ha ocupado cargos importantes en servicios sociales en esta isla, en Gran Canaria. Muchas gracias, Minerva. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a entrar de lleno con Minerva Santana desde el punto de vista de la abogacía, pero antes vamos a conocer un caso real, el caso de Pepe Guedes y su madre. Son vecinos de Valle de los Nueve, en el municipio de Telde. Vamos a conocer la historia y ya entramos de lleno en la ley de dependencia. Buenos días, gracias por venir. Soy Pepe Guedes, estoy al cuido de mi madre, soy la única persona que estoy cuidándola, no se vale, me acogí a la ley de dependencia, estuve esperando la ley de dependencia 3 años, y por la situación que he tenido, a veces es desesperante vivir así con una persona mayor, porque yo ahora mismo no puedo salir de mi casa, nada, absolutamente nada, estoy día y noche en mi casa con ella, porque soy la única persona que ella tiene ahora mismo. Yo sé que la situación está mal, muy mal, pero es injusto de que se esté sufriendo tanto con las personas mayores. Yo le diría ahora mismo a la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, tanto a ella como al presidente Paulino Rivero, y al gobierno que agilice por favor lo más pronto posible la dependencia para otros pobres que están esperándolo. Yo me he llevado meses, porque a veces se atrasan demasiado ahora mismo, están poniéndolo al principio de mes, pero a veces he cobrado hasta 2 meses juntos, esperando 2 meses, esperando solamente por la paga, por esa paga que tanto me hace falta, porque para ella, tengo que comprar, porque no me abarca lo de el Servicio Canario de Salud, no me abarca pañales, empapadores y muchas cosas que tengo que comprar gracias a esa ley de dependencia, pero la verdad que se hace, hay veces que el dinero se hace poco, porque la ley de dependencia, cuando yo empecé a cobrarla, empecé a cobrar 416 euros y me la rebajaron a 354. Ahora más allá me dieron una subida de 300, ahora cobro 387, pero con la paga de ella es que me veo justo, porque la paga de ella son 400 euros. Y entre la ley de dependencia y la paga de ella, pues a veces hay meses que veo que no puedo comer lo que comen estos señores del gobierno, por decirlo así, estos señores del gobierno que todos los días comen bien, comen pescado, comen carne, comen lo que ellos le vengan gana, y estén los pobres sufriendo así de mala manera. Pues entonces yo le diría a esta gente que tengan un honor, por favor, al gobierno de Canarias, que es el responsable de eso, al gobierno de Canarias, que tenga honor y que se acuerden más de la pobreza, de los pobres que hay ahora mismo en Canarias y especialmente en la isla de Gran Canaria, que yo creo que es el abandono total que tiene este gobierno de Canarias a la isla de Gran Canaria. Pero esto es total, es increíble, lo que va de una isla de Gran Canaria a la isla de Tenerife es injusto.
lo que está pasando entre las dos islas. Mi día a día es de esta manera. Me levanto a las 7:30 de la mañana y empiezo ya con el traquineo del desayuno, poner el termo, calentar el agua para lavarla a ella, traerle el cortadito a la cama, después empezar a cambiarle el pañal, porque durante la noche, claro, como cada persona y más de esta edad, pues a cambiar el pañal, la dejo en la cama hasta las 9:30 o las 10 cuando ella quiera, porque ella no es una persona muy mayor. La levanto, la siento aquí yo solo, la siento en la silla esta como Dios me encamine, la siento ahí hasta que le pongo el desayuno, hasta que vayamos a almorzar. Después de almorzar le doy un relajante, la pongo otra vez en la cama hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde la cambio otra vez, la cambio de pañal, la lavo, la cambio de pañal, le doy su café o su cortado hasta las 9 que vaya a cenar, después a cambiarla otra vez de pañal. Ese es mi día. Yo le diría que tenga un poco de paciencia, porque esto, la verdad que la cosa está muy mal, que tenga un poco de paciencia. Yo la tuve, me estuve remediando como Dios me encaminó, con el poco dinero que me entraba a mi casa, pero que sigan esperando porque, hombre, es una cosa que hay que esperar, ¿entiendes? Pues si quieren tenerla hay que esperar, pero hay quien se muera antes y no la cobre. Hay quien se muera, personas que se mueren y no la cobran, y después pues ya está. Es decir, que agilizar la ley de dependencia, agilizarla lo más pronto posible, y si hay que poner funcionarios, que pongan funcionarios, o que pongan personas que acaben con esto. El trámite fue durísimo. Ya te digo que estuve y tenía que dejarla sola. A mi madre tenía que dejarla sola para yo irme a la clínica del Pino, que es donde está el sociosanitario, y allí me pegaba horas para tramitar la dichosa ley de dependencia, y así todo. Estuve 3 años esperando, 3 años esperando, de 2007 al 2010 estuve esperando. Hombre, te recompensa un poco porque después con carácter retroactivo te pagan esos meses, pero tú sabes lo que es esperar tanto tiempo. Y así hay miles y miles de personas ahora mismo. Que para eso están los ministerios, ¿no? Los ministerios están para reunirse y para traerse para nuestra tierra lo mejor, pero el gobierno se ha empecinado, el gobierno de Canarias se ha empecinado en andar con petróleo allá, petróleo acá, y es así. A la población, ellos no se acuerdan de la población, ellos a vivir ellos y a llevarse todos los meses la cantidad que se lleva, no sé qué cantidad se lleva, pero se la llevan bien, y de los pobres nada. A los pobres a votar cuando lleguen las elecciones, y ellos a vivir de maravilla. Yo les digo, la verdad que no hay palabras a veces, ¿no? Yo estaría horas aquí explicando y más la situación mía, ¿no? Pero yo les diría que de una vez hay que acabar con la pobreza tanto en el mundo como en Canarias, que la hay mucha. Yo le diría al gobierno que sean más conscientes de lo que son, por favor. Yo con estas palabras, no sé, son muchas palabras que ahora mismo, por el nerviosismo a lo mejor que a uno se le pone ante la cámara, yo le daría ahora mismo las gracias al Canal 7 de Gran Canaria por venir a mi casa y hacerme este pequeño reportaje, pero para que se den de cuenta la gente lo que hay por lo menos en esta casa, en una casa humilde como la mía, que me tengo que estar con mi madre. Para mí no hay días de fiesta, para mí ni vienen Reyes, ni hay Navidades, no viene nada, absolutamente nada, porque tengo que estar fijo con ella. Ella está encamada, ahora mismo la tengo levantada, pero ella está encamada, todo se lo tengo que hacer en la cama, absolutamente todo se lo tengo que hacer en la cama.
Ella no va al baño, no va a nada, pero se lo tengo que hacer absolutamente todito en la cama. Y la verdad es que yo eso es lo que les diría al gobierno de Canarias, por favor, que se ponga manos a la obra. Yo sé que ya queda, la legislatura queda poco tiempo ya, pero a los que vengan, que se pongan las pilas y que de una vez acaben con la pobreza. Que eso, hombre, es muy complicado acabar con la pobreza en el mundo porque no lo hacen los grandes gobiernos, ¿no? Pero la verdad es esa. Yo una vez más le pido y les digo, gracias por venir al Canal 7 Gran Canaria y que siga haciendo por la isla de Gran Canaria como hasta aquí lo está haciendo. Lo acabamos de conocer, el testimonio de Pepe Guedes, vecino de Valle de los 9, en el municipio de Telde, que lleva muchos años al cuidado de su madre y que ha tenido que esperar 3 años por la ley de dependencia. Una ley que afecta a bastantes personas en esta isla, en Gran Canaria. ¿El caso de Pepe Guedes es un caso aislado, se producen o quizás hay más de los que pensamos, Minerva? Pues no, lamentablemente no es un caso aislado, todo lo contrario, es un caso que por desgracia se repite bastante en las Islas Canarias, con 40.000 aproximadamente dependientes y casi 70.000 expedientes sin tramitar de dependientes y de personas con discapacidad. Podemos decir que es una comunidad bastante deficiente en materia de dependencia. Es algo anormal, completamente incomprensible que una persona que ya, además de estar afectada con una discapacidad, tenga que esperar 2 años, 3 años. Realmente la media está en esos 2 años, 23 meses aproximadamente, lo que dicen las estadísticas que tenemos de media para la resolución de un expediente de discapacidad. Hay que vivirlo, hay que estar en esa familia para saber que realmente vivir con una discapacidad o con una dependencia es bastante difícil, cuanto más no tenemos la administración de nuestro lado, sino casi del lado contrario. 2 años esperando para la resolución de un expediente es una distancia muy larga para una familia que tiene dentro de su casa a una persona dependiente. Claro, porque son casos como el que acabamos de ver, que se dedican cuerpo y alma, como se suele decir, a esa persona dependiente, en este caso de Pepe Guedes, de su madre, pero así todos los casos. Hablamos de 22 meses, que son los datos oficiales que dice en este caso la Consejería de Servicios Sociales de Inés Rojas, pero hay casos que duran mucho más tiempo, que quizás no son tan reales esos datos, ¿no? Sí, desde luego esa es una cifra media de lo que suele tardar un expediente. Desde luego siempre desde que se inicia hasta que finalmente se concluye pueden ocurrir muchas cosas en ese transcurso, requerimientos por parte de la Administración de diversos documentos, algunos de ellos incluso ya presentados, pero que con el tiempo pues se vuelven a requerir porque hay que actualizarlos y demás, y todo ello por la burocracia tan grande que tenemos en la Administración. Tenemos que tener presentes que cuando hablamos de personas dependientes, de una persona con una discapacidad, no solamente hablamos de esa persona, sino de todo lo que condiciona al resto de la familia que convive en ese hogar. La ley de dependencia, la ayuda que se pudiera recibir por ello en las distintas modalidades que la ley otorga, no es una cosa para tampoco sacar de apuros a esa familia que tiene una persona dependiente. Es una ayuda mínima. Lo que gasta una familia con una persona dependiente en casa es muchísimo más que lo que la ley otorga. Entonces no se entiende, dado que ya es, de por sí es bastante escasa e ineficiente, cómo es posible que la Administración dilate tanto un procedimiento que es puramente burocrático. O sea, la persona es dependiente desde el inicio y hasta los 2-3 años después también lo sigue siendo. O sea, no es entendible, desde luego. Producen un desgaste importante en las familias. No hablamos ya del cuidado que tiene que hacer intensamente, sino al tramitar esa ley de dependencia, desde que la tramita. Si vamos a hablar de esa media, 22 meses, resuelve, durante ese periodo de tiempo produce un desgaste importante, ¿no? Un desgaste muy grande. Esa familia está durante todo ese tiempo en un limbo que no sabe qué ocurrirá con el expediente. Primero porque no tiene la resolución favorable aún, con lo cual a la espera de esos 2 o 3 años pudiera ser que ni siquiera le fuera reconocida. Vamos a pensar que sí, a entender que sí. Son 2 o 3 años que la familia, aparte de tener el desgaste emocional que supone el no tener un reconocimiento por parte de la Administración, también está sufragando todos los gastos económicos que conlleva esa persona con discapacidad o ese familiar dependiente. No son gastos normales, no son los gastos normales de una persona habitual que no esté afectada con una discapacidad, son gastos muchísimo más elevados. Hablamos de todo el material tipo prótesis y requerimientos de aseo y higiene personal, de cualquier cosa que necesita una persona con dependencia. Es mucho más
elevado que el gasto que tiene una persona que no sea dependiente. Entonces, todo ese gasto durante ese tiempo lo está sufragando la familia. Ya lo que la ley de dependencia otorga, en la casi mayoría de los casos, no sufraga el gasto total de esa persona, pero por lo menos supone una ayuda y ese reconocimiento que ese dependiente merece. Y es la gran reivindicación de muchos colectivos sociales, la tardanza. Bueno, que la partida sea escasa, quizás, y digo quizás porque nadie lo puede terminar de entender, pudiera tener alguna justificación por las partidas presupuestarias, y vuelvo a decir que quizás, pero la dilación en la concesión y la resolución del expediente, eso no es entendible por nadie, ni por una persona una familia que no tenga personas con discapacidad. Y encima en ese proceso también, en algunas ocasiones, se hace el requerimiento a la familia pues, de nueva documentación como que no se ha entregado, y todavía alarga más el proceso. Sigue el desgaste. Sigue el desgaste hasta el punto de que muchas veces la resolución del expediente tiene lugar cuando ya se ha producido el fallecimiento de la persona que dio lugar al expediente. Es algo insólito, la verdad. No es de entender que una ayuda sea recepcionada después de que esa persona ya no esté con la familia. No se entiende. Realmente la ayuda, el objetivo final y la finalidad es que sea otorgada en el momento en que sea necesario para esa persona, para tener una mejor calidad de vida, para ayudar a esa persona y a sus familiares a poder vivir en condiciones. No tiene sentido que llegue después del fallecimiento, y muchas veces la lista de espera, por desgracia, se minora porque se producen fallecimientos que hacen que esas personas no sigan en la lista. Claro, pues se supone que la ley de dependencia es un poco para ayudar al cuidador a llevar ese día a día, ya que no puede tener otra dedicación. Pues... Efectivamente, en las modalidades que la ley otorga la ayuda de dependencia, pues en las diversas modalidades, dependiendo del informe que se haga a la persona dependiente o a la persona con discapacidad, se le otorgará la ayuda en otra modalidad. Supuestamente será la modalidad más adecuada para esta persona, y desde luego supone para el cuidador un alivio importante, tanto económicamente como las tareas diarias. Ahora vamos a seguir hablando del tema de los fallecimientos y lo que supone después para las familias con el tema de la herencia, pero antes retrocedemos un poco porque cuando se hace esa aprobación de la ley de dependencia a cualquier cuidador, después también se producen pues, altibajos en el cobro de ese dinero. Pues sí, el perjuicio no acaba con la concesión, con la resolución favorable del expediente. Por desgracia también muchas personas beneficiarias de la ley de dependencia se ven a diario pues, que hay mensualidades que no son ingresadas porque la administración pues, o se retrasa, o bien alguna mensualidad no la ingresa por la propia gestión de la administración. Entiendo que para una persona que lleva 2 años o más esperando para la resolución del expediente, cuanto menos, pues ya que tenga esa tranquilidad de decir, bueno, lo tengo reconocido, se ha reconocido mi derecho a obtener de la sociedad un recurso adicional porque así lo necesita, pues por lo menos ya vivir tranquilo. Pues no, aquí en Canarias ocurre mucho que o no se paga alguna mensualidad o se paga tarde, con lo cual no pueden tener un ritmo de vida ordenado, porque incluso les puede llegar a perjudicar en cuanto a sus pagos y demás. No pueden tener establecidos unos patrones de pago porque no tienen garantizado esa mensualidad. Claro, que el cuidador no puede hacer cálculos de su casa, de su gasto, con un ingreso que le va a venir al día, porque a veces se producen tarde o tiene que esperar un par de meses. Efectivamente, y no podemos olvidar que esas personas son verdaderas necesidades de esa ayuda. O sea, son personas que no pueden tener un puesto de trabajo, no pueden acceder a un puesto de trabajo para obtener ese recurso. Por lo tanto, tienen que buscar en la administración ese respaldo económico que les ayude a llevar su día a día. Una persona que pueda trabajar, que esté en condiciones de trabajar, se garantiza su salario a final de mes, a principio de mes, como esté pactado. Pero con la administración, con la ley de dependencia en este caso, no ocurre porque los retrasos provocan que esta persona a su vez pues, pueda haber que no sufrague su recibo de agua, luz, las cosas necesarias para vivir. Cuando se inicia ese expediente, pues tiene que esperar, como estamos hablando, una media de 22 meses, que es lo que dice la Consejería de Servicios Sociales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuidador? ¿Esperar o tomar otra vía? Lo que hace todo el mundo es esperar. Sinceramente hay alternativas, o sea, siempre está la vía judicial. De hecho, ya hay sentencias que han sido ganadas y que la administración pues está condenada a pagar lo que le correspondía a esa persona dependiente. La gente normalmente opta por esperar. ¿Por qué? Porque es la vía más económica. Ya es difícil entender que una persona con discapacidad pues, tenga que subsistir diariamente con eso que el gobierno les otorga, como para encima tener que iniciar una batalla judicial
para reclamar lo que en derecho le corresponde. O sea, ya no se entiende la dilación en el proceso, pero es que además no se entiende el tener que acudir a una vía judicial para obtener un fallo favorable a lo que uno está solicitando, que además es un derecho que está contemplado en la ley de dependencia, que no es algo que se esté cuestionando en ningún momento, sino es un derecho que está otorgado en la propia ley. Claro, las instituciones en este sentido tienen ventaja, porque el cuidador no tiene tiempo, no tiene recursos y a veces gana, porque emocionalmente, lo que decíamos, tiene un desgaste. Sí, obviamente el desgaste en este sentido, cuando se acude a la vía judicial, casi siempre será para el usuario de la ayuda. La administración también pierde, porque todas las costas procesales que supone el iniciar un procedimiento judicial, pues la parte que la vea vencida pues tendrá que afrontar ese pago. La administración también pierde con este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo nos anima por acudir a una vía judicial para iniciar un pleito contra la administración, para defender sus propios intereses. La gente pues intenta agotar el tiempo, lo que todo el mundo no tiene ese tiempo. Hay personas que están más necesitadas que otras y tienen por desgracia que utilizar este instrumento que tenemos. Claro, porque hay varios casos que han condenado a la institución, al Gobierno de Canarias, por estos trámites, ¿no?, que no se han hecho correctamente. Sí, efectivamente, y hay sentencias que condenan pues, al pago de la ley. Hablamos de los fallecimientos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona ha tramitado arreglar la ley de dependencia y fallece la persona dependiente? Pues ocurre que era un problema tremendo para los herederos. El primer problema que yo entiendo que hay es que la finalidad de la ley de dependencia no se obtiene. O sea, la finalidad es que esa persona pueda vivir correctamente el tiempo que esté aquí. Cuando ya se produce el fallecimiento y se ingresa esas cantidades, la verdad es que la finalidad de la ayuda ya pierde un poco su sentido. Y lo que provoca es que entre los herederos se tenga un conflicto familiar en muchas de las ocasiones, por desgracia, porque se reciben unas cantidades cuando ya esa persona no está aquí y forma parte pues, de una masa hereditaria en este caso. Claro, porque cuando llega ese dinero de la ley de dependencia que se cobra con carácter retroactivo, forma parte de la herencia de esa persona dependiente. Sí, efectivamente. Y entonces ya no pertenece al cuidador, que es lo que la ley de dependencia pues se supone que es, ¿no? Que Exacto. va al cuidador, sino forma parte de todos los herederos de esa persona. Exacto, y lo peor aún, no se destina al cuidado de la persona, que es lo que pretende la ley de dependencia, que esa persona tenga unas cantidades económicas para poder gestionar su vida diaria. No se destina a esa finalidad, puesto que esa persona ya no está aquí. Si se inicia un proceso judicial en ese caso, en la herencia, para que el cuidador reclamar ese dinero, ¿tiene algo que ganar o nada? Sí, bueno, podría, dependiendo de cómo se haya montado el expediente, podría ser que quedase favorecido su pretensión. Hablamos de Canarias en general. ¿Cómo funciona Canarias respecto a la ley de dependencia con otras comunidades autónomas? Pues yo creo que por la cola de los últimos en gestión. La comunidad que más tiempo está tardando en resolver los expedientes, la comunidad que más dificultades pone al usuario, y además muchos de ellos con informes todavía que no están resueltos, con los informes individuales de atención. O sea, personas que ni siquiera saben cómo se va a resolver su ley de dependencia. Ya no está todo el expediente completo y esperando por una resolución, sino hay personas que todavía ni siquiera tienen el informe reconocido. Entonces, podemos decir que junto a otras comunidades, como puede ser la valenciana, son los últimos en la cola en cuanto a gestión administrativa. Algo además que no podemos olvidar, que no precisa recursos económicos. La administración, para ser más o menos ágil y para estar del lado de las personas con discapacidad, no necesita tener recursos económicos. Es una cuestión de una gestión, de una celeridad que con ahínco se puede solucionar. O sea, poniendo los medios adecuados y organizando la gestión de forma diferente, pudiera ser que se disminuyera el plazo. Hablamos de casi 2 años esperando para la resolución, cuando la ley realmente habla de un tiempo máximo de 6 meses. Ahí es cuando podemos ver que la justicia realmente no se aplica como tal. Si hay una ley que ya determina que el plazo de 6 meses es el plazo máximo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se entiende? ¿Y cómo entiende una persona, una familia con discapacidad o con una persona dependiente que tarde 2 años la administración en resolver? Soluciones. ¿Cuál sería la solución? Más inversión en los servicios sociales. Hablamos de la sanidad en programas anteriores también, los problemas que tiene la sanidad, pero nos encontramos con muchos problemas también en servicios sociales. Son pilares esenciales en la sociedad de esta tierra, de Gran Canaria. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para la ley de dependencia en Canarias? Por supuesto, la inversión, como has dicho, yo creo que es algo primordial. Pero incluso por encima de la inversión, que no todo tiene que tener una cuantificación económica y una partida presupuestaria, hablamos de gestión administrativa, de poder gestionar los recursos humanos que tiene la administración de forma diferente,
para que el ciudadano no se vea tan perjudicado en la concesión de este expediente. Sobre todo porque no hablamos de una subvención, no hablamos de obtener algo de la administración que pudiera tener otro tipo de connotación. Hablamos de personas con discapacidad y hablamos de personas con dependencia. O sea, hablamos de personas que no han elegido lo que tienen y que no encuentran otra alternativa que buscar en la administración un respaldo a su situación. No es el único caso que pasa en las ayudas, en este caso del Gobierno de Canarias. La ley de dependencia, la PCI, hablan de ese trámite de 6 meses, pero que realmente no llega. Efectivamente, la prestación canaria de inserción vuelve a ser otro caso parecido al de la ley de dependencia. Es una ayuda que pretende que el ciudadano pueda vivir durante ese tiempo que no tiene trabajo, y realmente yo cuando tengo la necesidad la tengo hoy, no la tengo dentro de un año. Entonces no tiene sentido que la PCI tarde tanto en resolverse, porque precisamente lo que quiere es que esa coyuntura económica que está sufriendo esa persona la pueda paliar de esa forma, con esa prestación. Si yo hoy estoy necesitada de la prestación canaria de inserción, yo quiero que se me reconozca hoy, mañana, pasado, el mes que viene, con un tiempo prudencial. Lo que no tiene sentido es que dentro de un año a mí me reconozcan que yo el año pasado era una persona necesaria de la prestación canaria de inserción. Y durante ese año, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Esa es la pregunta que se plantea muchas personas que están esperando que se les resuelva la prestación canaria de inserción. Y hablamos de quizás unos únicos responsables, que es el Gobierno de Canarias, porque un concejal de un municipio, en un cabildo, poco tienen que hacer, porque la potestad está en la consejera ahora mismo y en el presidente del Gobierno de Canarias. Pues sí, la verdad. Y cuando hablamos de prestaciones de este tipo, bien sea la ley de dependencia o la prestación canaria de inserción que has puesto ahora de ejemplo, hablamos de personas, de plazos que se tienen que agilizar, porque lo que está detrás de esto son personas y es en la vida diaria de esas personas. No estamos hablando de la concesión de una licencia de uso que te permita desarrollar una determinada actividad. Estamos hablando de que esas personas necesitan esas cantidades para gestionar su vida diaria, con lo cual la espera aquí no tiene sentido. Quizás en otras cuestiones la administración se puede permitir tener una dilación en la resolución de expedientes porque no perjudica a la persona que lo solicita, pero cuando estamos hablando de derechos fundamentales, no se entiende esa dilación indebida. Y yo creo también que el malestar lo reciben, en este caso, las personas que son beneficiarias de la ley de dependencia, cuando después vemos a los políticos decir lo que estamos poniendo de ejemplo, que tardan 6 meses nada más en resolver. Y una persona que lleva tiempo esperando dice, ¿cómo es posible que esté diciendo esa persona que es la responsable que tarda menos tiempo si yo llevo 2 años, 3 años esperando para la ley de dependencia? Todavía se produce un malestar mayor, ¿no? Pienso yo también que esto solamente se vive cuando se tiene de puertas adentro un caso de estas características. No lo vive una persona igual sentada en una mesa de un despacho con una familia que tiene a su familiar dependiente las 24 horas del día en casa, sufriendo una serie de necesidades que no se han visto solventadas y que no tiene ningún otro recurso donde acudir, sino la administración. Cuando tu propia administración te da, entre comillas, la espalda, pues digamos que como volvemos a como hablábamos al principio, se minan mucho las esperanzas y el aspecto emocional de esa familia. Claro, y después, sin embargo, vemos otras áreas como pueden ser obras públicas, que sí que hay inversión, que sí que se hace sobre la marcha o de manera inmediata, sobre todo ahora que vienen las elecciones, y los casos como la sanidad y los servicios sociales, a esperar. Si hacemos comparaciones ya siempre vamos a salir perdiendo. La gente no entiende cómo las prestaciones sociales siempre quedan a la cola, por delante de todas estas cosas de festejos, viajes y obras y todo este tipo de cuestiones que no son tan prioritarias. No digo yo que no sea necesario asfaltar una carretera o terminar de hacer un espacio público, no, todo lo contrario, esas cosas son muy importantes, pero cuando tenemos familiares o personas con situación de dependencia o con una discapacidad que no están viendo solucionadas sus circunstancias por la dilación esta indebida de la administración, no se entiende como en cuestión de meses se asfalta una carretera. Entiendo que son partidas presupuestarias diferentes, pero una familia no entiende de partidas presupuestarias, entiende de necesidades que tiene dentro de su casa y que quieren ver satisfechas. Y no simplemente es un querer, sino es una imperiosa necesidad el que esa persona tenga una vida digna. Y como decíamos bien antes, una vida digna es en el momento en que hay vida todavía, cuando ya esa vida deja de existir y estamos, por tanto, ante un fallecimiento, cualquier ayuda ya no tiene ningún sentido.
Claro, porque hay algunos casos que mientras espera el cuidador por esa ley de dependencia, acude a sus servicios sociales, pero hay municipios o situaciones que tampoco responden a la necesidad de estos casos. Sí, claro, ya eso va a depender de cada municipio y de la política que haya en los servicios sociales. Desde luego el ciudadano, pues donde primero va a acudir es a los servicios sociales de su municipio, y ahí también pues muchas veces se tiene un periodo de resolución también importante, con lo cual si sumamos ese tiempo que el ciudadano espera en los servicios sociales municipales y el tiempo que espera en la comunidad que se le resuelva su expediente, pues muchas veces esos 2 años pues se convierten hasta en 3 y en 4. Y también es cierto que todos los expedientes no son iguales, pero realmente el plazo lo cuenta desde que el expediente pues está finalizado, pero es que muchas veces el ciudadano no determina cuándo se le va a realizar su informe y está esperando por el informe individualizado de atención muchísimo tiempo. Entonces, son herramientas que están solamente en poder de la administración. El ciudadano de a pie no puede hacer su propio informe y resolver su propio expediente. O sea, es la administración sí o sí la que tiene que dar esa respuesta. Es que estamos hablando de muchos casos, miles. Estamos hablando de aproximadamente unos 70.000 casos, expedientes entre dependencia y discapacidad que aún no han sido resueltos de diferentes materias. O sea, son muchísimas personas. Es algo difícil de entender. Claro, y si se van sumando y se siguen los recortes y no está ese personal adecuado para agilizar el trámite, va siendo todo un círculo, ¿no? Que no da respuesta. Efectivamente, sobre todo porque lo que más dificultad tiene de entender es que no estamos hablando de ellos, las personas y los familiares de personas con discapacidad y con dependencia no hacen una reivindicación dineraria, que ya podrían hacerlo, porque realmente la ayuda no les da para cubrir sino una parte de sus necesidades, sino la gran reivindicación de todos ellos es la celeridad en la tramitación. No es ni tan siquiera la reivindicación de una cuantía mayor, sino por lo menos llegar a tener acceso en un momento a ese otorgamiento, que tiene dos connotaciones importantes. Por supuesto, la económica y la ayuda que supone para la familia, pero también tiene el reconocimiento por parte de la administración de un derecho. Claro, y una vez que llega ese cobro de la ayuda, tampoco es una cantidad que le vaya a solventar todos los problemas ni todos los gastos que tenga. Hay muchos casos que le falta. Ni es excesiva, sino más bien es muy corta, ni es puntual, como decíamos antes, cuando ya, entre que ya es bastante corta y que encima, bueno, hay algún mes que otro que la administración, pues, por cuestiones internas no ingresa la nómina en el momento, pues a la persona con discapacidad se le perjudica bastante su situación familiar. Se tienen que estar viviendo auténticos dramas, ¿no? En muchos casos. Pues sí, todos los casos son diferentes. Hay familias que verdaderamente gastan muchísimo mensualmente y anualmente por la discapacidad que tiene su familiar. Son cantidades bárbaras. El reconocimiento por parte de la administración es mínimo muchas veces y la familia es la que verdaderamente tiene que sufragar. Gracias también a muchísimas asociaciones y ONGs que colaboran con personas con discapacidad y ayudan a hacer más viable la vida de estas personas y más fácil, porque la administración, que debiera ser el primer organismo, la primera institución y el ente al que cualquier ciudadano encuentra ese respaldo, muchas veces es difícil entender también que hay un respaldo mayor en cualquier organización, asociación o ente privado que en la administración pública. Porque entre esos gastos también están los de farmacia y también está el copago, es decir, que también tienen que pagar en algunos casos por los medicamentos. Efectivamente, farmacia y el copago en el mejor de los casos, pero es que hablamos casos en los que ni siquiera el material es suministrado por la administración. Y si se suministra, pues es en parte, no en todo. Son auténticos casos complicados en algunas cosas, como estamos diciendo. La familia, el cuidador en este caso, le queda esperar o tomar la vía judicial, que son pocos los casos. Lo demás, esperar hasta que lo Pues vengan. sí, están vendidos, digamos, a lo que la administración determine en este caso. ¿Y cómo solamente se puede reclamar esos derechos por la vía judicial? Es decir, si acudimos a la institución, reclamamos, le decimos que hemos tardado más de 6 meses, no hay nada que hacer. Obviamente la administración tiene todos sus formularios para que tú presentes cuantas reclamaciones consideres oportunas. Lo cierto es que hay una lista de espera y que delante de ti en esa lista hay muchísimas personas. El problema no es un hecho aislado, no es un expediente que se pierde, no es un expediente que no se resuelve por un motivo concreto. El problema viene de años atrás y nadie le ha puesto solución. O sea, se ha ido incrementando cada vez más ese problema, porque realmente no es algo que ocasionó, pues este mes no se han tramitado los expedientes pues por una puntualidad, una coyuntura de gestión de la administración. No se han tramitado desde hace muchísimos años como debiera, lo que hace es que ya sea difícil que a día de hoy se llegue a una rutina normal de tramitación de expedientes por año concreto.
no es imposible, exige un mecanismo de control de la administración y una gestión adecuada del problema. Pero el problema es de tal dimensión, las circunstancias que viven esta familia es de tal importancia que se hace necesario una implementación de un sistema de gestión diferente por parte de la administración. Que pueda llevar un año, que pueda llevar 2 años el terminar de implementar esa situación, pues el tiempo que lleve, pero todo lo más rápido que pueda caminar esa lista y lo que nos acerquemos a lo que la ley dice de un máximo de 6 meses para la resolución del expediente, eso es en favor de la familia y no como estamos ahora, porque el seguir como estamos solamente puede llevar a que año tras año tras año las listas se incrementen y cada vez en lugar de 2 se tarde 3 porque haya cada vez más expedientes. Claro, y aparentemente la administración no tiene esa sensibilidad para distinguir los casos que son más urgentes que otros, sino todos son números, todos son expedientes y se trata a todos por igual, aparentemente. Efectivamente, y lo verdaderamente triste es que detrás de una persona con discapacidad o dependencia haya un número simplemente de personas en una lista. Es muy difícil de entender. Porque me imagino que dentro de estos casos de ley de dependencia habrán personas que no tienen ningún recurso, ninguna ayuda, ningún respaldo de otro familiar. ¿Cómo lo puedo hacer? Efectivamente, entre los 70.000 aproximadamente expedientes que están sin resolver, estoy segura que hay algún caso muchísimo más preocupante que los otros. Todos son preocupantes, pero desde luego no es lo mismo una persona que tiene familia, que tiene otros recursos, a una familia que no tiene absolutamente nada. Son casos que obviamente son diferentes. Minerva Santana, como le decíamos en la presentación, usted es abogada, ha ocupado cargos de responsabilidad en los servicios sociales dentro de esta isla de Gran Canaria. Si le parece bien, nosotros vamos a abrir los teléfonos del programa para que aquellas personas que tengan alguna duda, alguna consulta, pues que se la quieran trasladar a usted y nosotros le volvemos a invitar otro día y resolvemos dudas de los espectadores, que seguro que serán muchos y que no siempre tienen la posibilidad de preguntarle, pues en este caso a una profesional como usted de esos dos mundos, de la abogacía y de los servicios sociales, pues algunas cuestiones, si le parece bien. Por supuesto, yo encantada. Si pudiera ayudar a alguna familia que tenga alguna persona con discapacidad o algún dependiente en la familia, yo estaría encantada por ello. Minerva Santana, muchas gracias. Hemos aprendido mucho de esta ley de dependencia, de sus problemas, situaciones y esperamos tenerla pronto con nosotros. A ustedes por la invitación. Pues este ha sido el programa de hoy en el que hemos hablado de la ley de dependencia, una ley que afecta a miles de gran canarios. Seguro que muchos de ustedes han conocido datos que desconocían hasta el momento y otros pues se sentirán identificados con lo que nos ha hablado Minerva Santana, abogada y también persona que ha ocupado cargos importantes en los servicios sociales de Gran Canaria. Ya lo saben, tenemos el teléfono abierto para cualquier sugerencia, duda o cualquier consulta que le quieran hacer a Minerva Santana, porque seguramente pronto la vamos a tener con nosotros. A ustedes muchas gracias por seguirnos y por estar atentos ahí al otro lado de la pantalla. Hasta aquí, gente de aquí, de Gran Canaria.